Suscríbete a Historias de Lorena, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de celos, sino una verdad que me costó noches enteras sin dormir. Déjame contarte, como una enfermera, una mujer que yo misma contraté para cuidar a mi esposo, terminó susurrándole palabras que nunca fueron para mí, y como eso fue solo la puerta de entrada a algo mucho más oscuro. La historia empieza la noche en que acepté que mi esposo necesitaba ayuda profesional. Había tenido una cirugía complicada, y aunque yo hacía lo posible por cuidarlo, había momentos en los que simplemente no podía con todo. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado fría, como si cada habitación guardara un secreto que yo aún no podía ver. Fue en ese ambiente que conocí a Claudia, la enfermera. Tenía el cabello recogido en un moño impecable, los ojos claros, pero de un tono difícil de descifrar. A veces parecían dulces, casi cálidos, y otras veces brillaban con una firmeza que me hacía sentir juzgada. Su voz, sin embargo, era lo más particular. Hablaba despacio, como si cada palabra fuera escogida, pulida, medida milimétricamente para caer justo en el lugar adecuado. Mi esposo la vio y respiró aliviado. «Es la persona perfecta», me dijo. «Por fin podré descansar». Yo sonreí, aunque por dentro algo se encogió. No por celos. No por inseguridad. Fue algo diferente, algo que no supe descifrar en ese momento. Claudia no tardó en volverse indispensable. Sabía exactamente cómo moverlo sin causarle dolor, cómo preparar los medicamentos, cómo acomodar las almohadas. Era todo lo que yo no era, o por lo menos así lo hacía parecer. La primera semana pasó sin incidentes, aunque cada vez que entraba a la habitación, encontraba a mi esposo más relajado, más cómodo, más sonriente. Demasiado sonriente. Una noche, mientras yo lavaba los platos, escuché su risa. No era una risa normal. No era la que hacía cuando yo le contaba algo gracioso. Era suave, íntima, casi cómplice. Me sequé las manos rápidamente y caminé hacia la habitación. Entré sin hacer ruido. Los encontré conversando. Claudia estaba sentada al borde de la cama, sosteniéndole la mano. Él se veía distinto, como si no estuviera enfermo. Me miraron de inmediato. Ella sonrió. Estaba contándole una historia divertida. Espero que no le moleste. Yo negué con la cabeza y seguí con mi noche, aunque la imagen quedó clavada en mí. Pero todo cambió 3 días después. Era muy tarde. La casa estaba completamente a oscuras, salvo por una pequeña luz en el pasillo. No podía dormir. Sentía que algo me inquietaba, como si una corriente eléctrica cruzara la casa a través de las paredes. Me levanté en silencio, caminé despacio, cuidando que el piso no sonara. Y cuando llegué frente a la puerta de la habitación, escuché algo que me cortó la respiración. Una voz. La voz de Claudia. Baja, delicada, pero cargada de una emoción que no debía estar ahí. «Descansa, amor», susurró. Amor. Esa palabra cayó como un cuchillo. No como celos, sino como una revelación antinatural. Empujé la puerta. No bruscamente, pero sí lo suficiente para que ellos se dieran cuenta. Claudia estaba inclinada sobre él. Su mano sobre su pecho. Mi esposo con los ojos cerrados, respirando profundo, demasiado profundo. Ella giró la cabeza hacia mí, y no se sobresaltó. No actuó nerviosa, ni sorprendida. Solo me dedicó una sonrisa suave, una sonrisa inquietante. Se calmó, dijo. Estaba muy alterado. Le hablé para tranquilizarlo. Yo la observé, tratando de entender si realmente había escuchado lo que creía. «¿Qué le dijiste exactamente?», pregunté. Ella pestañeó, como si la pregunta le pareciera absurda. Lo normal en estos casos, palabras dulces, de apoyo. No supe qué responder. Mi esposo abrió los ojos y me miró con cansancio. «Amor, vuelve a dormir, por favor, ella me está ayudando». No quise confrontarlos. No en ese momento. Había algo en el ambiente, algo que no terminaba de encajar. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente noté que Claudia había cambiado algunas cosas sin consultarme. Había movido el reloj del cuarto, las cortinas, incluso la distribución de las medicinas. La luz de la mañana lo estaba afectando, explicó. Necesitaba un ambiente más controlado.
Había una seguridad en su voz que me desesperaba. Era como si la casa, poco a poco, estuviera dejando de ser mía. Me propuse observarla más de cerca. Durante el desayuno, me quedé en la cocina escuchando. Ella hablaba con él en un tono suave, casi maternal. Le preguntaba cómo había dormido, si soñó algo, si le dolía algún músculo. Te lo dije, conmigo todo va a estar bien, susurró en un momento. Mi corazón dio un salto. No era normal. No era profesional. Pero lo que me inquietó no fue eso. Fue lo que vino después. Ella le dijo algo en voz tan baja que casi no pude escucharlo. Falta poco. Te prometo que no vas a sentir nada. Me quedé congelada. ¿Qué significaba eso? ¿Un comentario médico? ¿Algo relacionado a su recuperación? ¿O algo completamente distinto? Decidí acercarme. Cuando entré a la habitación, ella se enderezó como si nada pasara. ¿Todo bien?, pregunté. Perfectamente, respondió. Su esposo está avanzando muy bien. Él sonrió. Pero esa sonrisa ya no se sentía como antes. Era más apagada, como si estuviera bajo un efecto que yo no podía ver. Esa tarde busqué en el bote de basura. Encontré un envoltorio de medicamento que yo no había autorizado. Un sedante. Mi pecho se apretó. ¿Por qué le estaba dando eso? ¿Por qué sin avisarme? Esa misma noche decidí que hablaría con mi esposo a solas. Esperé a que ella saliera para irse. Pero antes de marcharse, Claudia me miró. No con dulzura. No con frialdad. Con algo que no había visto nunca antes. Algo que parecía advertencia. Descanse usted también, me dijo. Va a necesitar fuerzas. ¿Fuerzas para qué? No pude evitar sentir que esa frase tenía un significado oculto. Cuando finalmente me quedé sola con mi esposo, me senté al borde de la cama. ¿Ella te dio algo hoy?, pregunté suavemente. Él tardó en responder, como si su mente estuviera lenta. No sé, creo que sí, no me acuerdo bien. Mi piel se erizó. Era como si él no fuera del todo él. ¿Te sientes bien?, susurré. Él me miró con ojos pesados. Estoy cansado, muy cansado. No quise alarmarlo, así que lo dejé descansar. Pero mientras apagaba la luz, él dijo algo que me dejó helada. Claudia dice que todo esto es necesario, que después de lo que pasó, no hay otra opción. Me giré lentamente. ¿Después de qué? ¿Qué pasó? Mi esposo ya estaba dormido. O tal vez, sedado. Me quedé en silencio, escuchando su respiración profunda, y un pensamiento oscuro empezó a formarse dentro de mí. Claudia no estaba enamorada de él. No lo estaba cuidando por compasión. Ni siquiera parecía estar ahí por dinero. Había un motivo más profundo. Un motivo que yo todavía no podía ver. Pero sentía que estaba peligrosamente cerca. Y esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en el pasillo. Pasos suaves. Un movimiento lento. Como si alguien caminara dentro de mi casa, cuando se suponía que solo éramos mi esposo y yo. Me levanté en silencio, abrí la puerta, y vi una sombra cruzar el pasillo, en dirección a nuestra habitación. Pero lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue que la puerta estaba entreabierta. Y yo misma la había dejado cerrada. Algo, o alguien, había entrado. Y todavía no sabía quién. Si aún no te has suscrito a Historias de Lorena, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es más oscuro de lo que imaginas. Déjame contarte lo que descubrí la noche en que la sombra en el pasillo se detuvo frente a la habitación de mi esposo. No sé cuántos segundos pasaron mientras observaba aquella silueta moverse con lentitud, como si flotara a unos centímetros del suelo. Mi respiración era tan suave que podía escuchar el latido de mi corazón rebotando contra las paredes del pecho. La sombra se detuvo, y me pareció que inclinaba la cabeza, como si escuchara algo. Evité hacer ruido. Me quedé ahí, medio oculta detrás de la puerta, inmóvil, demasiado consciente de que algo estaba profundamente mal en mi propia casa. Cuando la sombra desapareció dentro de la habitación, reuní suficiente valor para dar unos pasos. El pasillo estaba helado. Sentía el aire rozar mis brazos como si alguien lo soplara directamente sobre mi piel. La puerta,
la misma que yo había dejado cerrada horas antes, estaba abierta lo suficiente como para ver la esquina de la cama. Mi esposo seguía ahí, dormido, o sedado, no podía estar segura. Con la mano temblorosa, empujé la puerta unos centímetros más. La habitación estaba vacía. No había nadie. Ni sombra. Ni figura. Nada. Solo él, sumido en un sueño tan profundo que pensé que no despertaría jamás. Me acerqué lentamente, observando las ventanas, las cortinas, el armario. Todo estaba en silencio. Nada parecía fuera de lugar, y aún así, la sensación de que había alguien más conmigo era tan real que casi podía sentir su presencia detrás de mi nuca. Llamé a mi esposo por su nombre. No respondió. Lo sacudí con suavidad. Apenas murmuró algo ininteligible, algo que sonó como un susurro ahogado. ¿Qué te dio ella? Pregunté en voz baja, como si Claudia pudiera escucharme desde algún lugar de la casa. Él no respondió. Su respiración era profunda, demasiado profunda, como si estuviera bajo el efecto de algo que no debía estar en su cuerpo. Esa noche dormí en una silla, vigilándolo. No pude pegar los ojos. Y alrededor de las 4 a.m., escuché un sonido. No un susurro. No una sombra. Algo más concreto. El clic sutil de la puerta principal. Como si alguien hubiera salido de la casa, a escondidas. Mi corazón se aceleró, pero no tuve fuerzas para ir a revisar. No quería dejar a mi esposo solo. No ese día. La mañana siguiente fue distinta. El ambiente estaba más pesado, casi denso. Como si la casa hubiera absorbido cada una de mis preocupaciones. Claudia llegó puntual, demasiado puntual, casi como si supiera que yo había pasado la noche en vela. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no le alcanzó los ojos. La observé mientras se quitaba el abrigo y se desinfectaba las manos con una calma irritante. Su presencia llenaba la habitación de una forma antinatural. No era solo una enfermera entrando a trabajar. Era algo más, como si tuviera una especie de dominio sobre ese espacio. «¿Cómo pasó la noche?», preguntó mientras se acercaba a mi esposo. «Bien», mentí. No iba a darle una ventaja. No sabía qué buscaba en realidad. Ella se inclinó sobre él y lo examinó. Usó un estetoscopio. Revisó su pulso. Tocó su frente. Y mientras lo hacía, sus manos se movían con una delicadeza que me incomodaba. «Está más tranquilo», murmuró. Creo que la nueva dosis le sentó bien. Mi estómago se contrajo. «¿Nueva dosis?», pregunté. Claudia levantó la mirada. «Sí, la que le mencioné ayer». Yo entrecerré los ojos. «No me mencionaste nada», dije. La expresión de su rostro cambió apenas por un segundo. Un microgesto, fugaz, como si su máscara se resquebrajara, dejando ver un fragmento de algo más frío. «Pensé que sí», respondió suavemente. «Habrá sido mi error». El tono, la forma en que lo dijo, la tranquilidad con la que asumió una mentira tan evidente. Me dio un escalofrío. Ella se incorporó y comenzó a ordenar unos frascos. Yo me acerqué disimuladamente para verlos. Algunos los reconocí, otros no. Había uno sin etiqueta. Uno pequeño, color ámbar, completamente hermético. Cuando intenté leerlo, ella lo tapó con la mano. «Ese todavía no lo necesita», dijo sin mirarme. «Todavía». Esa palabra resonó como un aviso. A partir de ese día empecé a vigilarla más de cerca. Claudia actuaba como si la casa le perteneciera. Cambiaba rutinas sin consultarme. Movía cosas de un lado a otro. Se quedaba en silencio durante largos minutos, mirando a mi esposo dormir, como si estuviera esperando algo. Y, lo más perturbador, a veces lo acariciaba en el cabello, con la misma delicadeza con la que se consuela a un niño enfermo o a alguien que está a punto de morir. A mediados de la semana, algo nuevo sucedió. Después de que ella salió al patio para atender una llamada, entré a revisar el maletín que siempre traía con ella. No me enorgullezco de hacerlo, pero sabía que no debía sentirme culpable. Había algo raro en esa mujer. Algo que yo necesitaba entender. Encontré jeringas envueltas, medicamentos comunes, gasas. Pero debajo de un doble fondo, había algo más. Un sobre. Sellado. Con mi nombre.
Para cuando estés lista. Mi sangre se congeló. No lo abrí en ese instante. No quería que me descubriera con el sobre en la mano. Lo guardé en mi bolsillo, conteniendo la respiración, mientras escuchaba sus pasos acercarse. ¿Busca algo?, preguntó desde la puerta. Su silueta se recortaba contra la luz del patio. Por un segundo pensé que sabía exactamente lo que yo había hecho. No, respondí. Solo estaba organizando un poco. Oh, sonrió. Qué amable. No supe qué decir. Sentía su mirada sobre mí, como si me atravesara, como si estuviera esperando a que yo cometiera un error. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y saqué el sobre. Mi nombre escrito con letra fina. Elegante. No era su letra. Era la de otra persona. Una letra que yo conocía, pero que nunca hubiera esperado ver ahí. La letra de mi esposo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro solo había una frase. Si estás leyendo esto, significa que Claudia tiene razón. Me quedé paralizada. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué él escribiría algo así? ¿Tiene razón en qué? Esa misma noche lo confronté, pero él apenas podía mantenerse despierto. Cuando le mostré la nota, intentó hablar, pero su voz se quebró. Ella sabe cosas, susurró. No es lo que crees. ¿Qué sabe? Insistí, desesperada. Él cerró los ojos, como si le doliera recordar. Lo del accidente. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué accidente? Él no respondió. O no pudo responder. Se quedó dormido, tan profundamente que por un instante pensé que no despertaría más. Mientras lo observaba, escuché que el piso del pasillo crujía. Ese mismo sonido de la vez anterior. Me acerqué a la puerta. No estaba sola. Había pasos. Lentos. Seguros. Como si alguien se moviera con absoluta familiaridad dentro de mi casa. Algo se detuvo justo afuera de la habitación. Y entonces, 3 golpes suaves. No para entrar. No para llamar. 3 golpes. Como un código. Uno que yo no entendía. Pero Claudia sí. Porque justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Un número desconocido. Solo decía: no abras la puerta. Me quedé completamente quieta, con la mano todavía en el picaporte, a medio movimiento de girar la manija. Los pasos del otro lado se detuvieron justo en ese instante, como si la persona, o lo que fuera, hubiera oído el zumbido de mi teléfono en la oscuridad. No respiré. No parpadeé. Solo escuché. Un silencio denso, casi viscoso, llenó el pasillo. Y después, un roce suave, como una mano deslizándose a lo largo de la madera de la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire cambió. Algo se sentía distinto. Mi esposo seguía profundamente dormido detrás de mí, inconsciente de que en ese momento nuestra casa entera respiraba como si estuviera viva. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Si abres, no podrás dar marcha atrás. El número no tenía foto. No tenía nombre. Solo esas palabras, frías, urgentes. Me alejé lentamente de la puerta, con la vista fija en la madera. Los pasos volvieron a sonar, pero esta vez, se alejaban. Primero lentamente. Luego más rápido. Hasta que todo quedó en silencio. Esperé. 1 minuto. 2. 5. Después de 10 minutos, me atreví a mirar por la rendija inferior de la puerta. Nada. Pero el aire seguía sintiéndose espeso, como si la sombra de esa presencia aún estuviera cerca. No pude dormir esa noche. Cada crujido, cada movimiento de la casa, cada murmullo del viento me hacía saltar del susto. Y cuando finalmente amaneció, sentí que el día no traía alivio, sino más preguntas. Claudia llegó a las 8 en punto, como siempre. Pero ese día, algo en ella había cambiado. Tenía el cabello más desordenado, los ojos más rojos, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. O como si estuviera vigilando algo que yo no alcanzaba a ver. Apenas entró, me miró fijamente. No sonrió. No saludó. ¿Pasó algo anoche?, preguntó sin rodeos, como si supiera exactamente lo que debía preguntar.
Yo le sostuve la mirada. ¿Por qué debería pasar algo? Su expresión se mantuvo neutra, aunque sus dedos se apretaron alrededor de su maletín, tensos. Porque él, dijo señalando a mi esposo, ha tenido signos de estrés. Su respiración subió de golpe a las 3 de la mañana. Sentí un vuelco en el pecho. Ella sabía la hora exacta. ¿Cómo lo sabes? Pregunté con voz baja. Claudia parpadeó, apenas una vez. Porque estoy pendiente de él. Todo el tiempo. Y ahí fue cuando sentí algo parecido al pánico. No por sus palabras, sino por la forma en que lo dijo. Con devoción. Con entrega. Con un tipo de obsesión que ya no podía ocultarse. Intenté alejarla de la cama, pero mi esposo abrió los ojos en ese mismo momento. Claudia, susurró con una voz apenas audible. Ella se acercó rápidamente y tomó su mano, con una ternura que me dolió presenciar. Estoy aquí, murmuró ella. No pasa nada. Ya pasó todo. Yo no entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Qué sabía ella que yo no sabía? Me acerqué rápidamente. ¿Qué intentas decir? Pregunté. Claudia se giró hacia mí, con esa expresión controlada que ya me sacaba de quicio. Él necesita calma. Y usted no lo está ayudando. Mi esposo me miró, pero era como si sus ojos no pudieran enfocar. Entreabrió los labios y dijo algo más. Ella tiene razón. Me quedé paralizada. Claudia me sostuvo la mirada, firme. Necesitamos hablar a solas, dijo de repente. No supe qué responder. No quería dejar a mi esposo solo con ella. Pero antes de que pudiera abrir la boca, él volvió a susurrar. Por favor, escucha a Claudia. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Aún así, respiré hondo y salimos de la habitación. Nos quedamos en el pasillo. Una distancia corta. Suficiente como para que su voz fuera más baja, pero no lo bastante como para calmar mis nervios. Usted cree que yo soy su enemiga, dijo sin rodeos. ¿Debo pensar otra cosa? Respondí. No quise suavizar mi tono. No después de tantas mentiras. Claudia me miró sin pestañear. No tiene idea de lo que le está pasando a su esposo. Yo lo conozco mejor que usted. Ella negó suavemente con la cabeza. No después del accidente. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Accidente. ¿Qué accidente? Pregunté. Él no ha tenido ninguno desde la cirugía. Y si pasó algo, yo tengo derecho a saberlo. Claudia apoyó una mano contra la pared, como si necesitara sostenerse. No, no es un accidente físico. No es algo que usted haya visto. ¿Entonces qué? Ella me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Un miedo profundo. Real. Él, dijo con voz quebrada, hizo algo que no recuerda. Y alguien lo está buscando. El pasillo se volvió una cueva fría. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Quién? Susurré. Ella tardó en responder. Como si estuviera calculando cuánto podía decirme. La persona que golpeó tu puerta anoche. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. No respondió. En vez de eso, sacó un pequeño cuaderno de su maletín. Un cuaderno viejo, con las esquinas dobladas. Esto estaba en el bolsillo de su ropa cuando lo trajeron a casa, dijo. Y su esposo me pidió que no te lo mostrara hasta que llegara el momento. ¿Qué momento? Ella me entregó el cuaderno. Cuando él ya no pueda protegerte. Sentí que el mundo se me cerraba encima. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. Noté que la tapa tenía manchas de humedad, y un nombre escrito con tinta corrida. El nombre de una mujer. Alguien que yo no conocía. Lo abrí. En la primera página, había una frase escrita con la letra de mi esposo. Si estás leyendo esto, es porque la deuda ya se cobró. Me quedé sin aire. Claudia dio un paso hacia mí. Él no es la víctima. No completamente. Hay cosas que usted debe saber, pero no aquí. No ahora. Yo temblaba. ¿Quién golpeó la puerta, Claudia? Ella apretó los labios. Miró la habitación donde mi esposo dormía. Y luego me dijo algo que todavía hoy me persigue. La misma persona que quiere llevárselo. Sentí que las paredes se me cerraban.
¿Llevarlo? ¿Por qué? Claudia volvió a mirar el cuaderno, y sus ojos se llenaron de un brillo extraño. Porque le pertenecía, mucho antes de conocerla a usted. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, escuchamos un ruido en la habitación. Ambas corrimos. Y cuando abrimos la puerta, él ya no estaba en la cama. La ventana estaba abierta. La cortina moviéndose con el viento. El monitor marcando un ritmo extraño, entrecortado. Claudia se llevó una mano a la boca. No, no era hoy, no todavía. Yo corrí hacia el jardín. Pero lo único que encontré fueron huellas. Huellas frescas. Que no eran de él. Ni de Claudia. Ni mías. Huellas de alguien más. Que había entrado en mi casa. Y se lo había llevado. Corrí por el jardín como si la vida se me escapara entre los dedos. El viento frío golpeaba mis mejillas, y el sonido de mi respiración acelerada se mezclaba con el susurro de las hojas. Las huellas que encontré eran profundas, marcadas, como si la persona que las dejó cargara un peso considerable. No parecían apresuradas. No mostraban desesperación. Era como si quien fuera que se llevó a mi esposo tuvo tiempo. Demasiado tiempo. Claudia me alcanzó, con el rostro completamente pálido. Esto no debería haber pasado, murmuró. No hoy, no ahora. Mi voz salió temblorosa. ¿Quién se lo llevó? Dime de una vez quién es. Claudia apretó los labios. Sus ojos se movieron lentamente por el jardín, evaluando cada centímetro como si esperara ver aparecer una silueta entre los árboles. Ella, susurró finalmente. Es ella. Ella. La palabra cayó sobre mí como un peso insoportable. ¿Quién es ella? Repetí. Necesito un nombre, Claudia. Un nombre real. La enfermera tragó saliva, y por primera vez desde que la conocí, su mirada se llenó de un miedo tan profundo que parecía salido de otro mundo. Se llama Amelia. Ese nombre no me decía nada. O eso pensé, hasta que Claudia añadió. ¿Y tu esposo? Le prometió algo que no cumplió. El aire pareció tornarse más pesado. Amelia. No sabía quién era. Pero sentí que ese nombre no era nuevo, no del todo. Como si hubiera estado escondido en algún rincón de mi mente, esperando salir. Regresamos a la casa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperse. La habitación de mi esposo estaba hecha un caos. Las almohadas en el suelo, la cortina arrancada, la ventana abierta. El frío entraba sin pedir permiso. Claudia se acercó al monitor. Revisó las últimas líneas antes de que se desconectara la máquina. Lo sedaron, explicó en voz baja. No fue por la fuerza. ¿Cómo puedes saberlo? Las señales vitales no muestran resistencia. Él no luchó. No se defendió. ¿Me estás diciendo que se fue voluntariamente? Claudia negó rápidamente. No. Eso jamás. Pero tampoco pudo oponerse. No en el estado en el que estaba. Yo pasé las manos por mi cara. Sentía que me iba a desmayar. Claudia, dime la verdad, susurré. ¿Qué le hiciste a mi esposo? Ella dio un paso hacia mí, con el rostro lleno de una mezcla entre culpa y necesidad urgente de que yo comprendiera. Lo preparé, confesó. Lo preparé para el momento en que Amelia viniera por él. No para entregarlo, sino para protegerlo. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. ¿Protegerlo de qué? Claudia apretó los dientes, luchando con sus palabras. De ella. Y de lo que él le quitó. Mi mente giró. El cuaderno. Las huellas. La nota. El mensaje en la madrugada diciéndome no abras la puerta. Todo empezaba a formar un rompecabezas que todavía no sabía cómo encajar. ¿Qué le quitó? Pregunté finalmente. Claudia respiró hondo. Parecía lista para decirlo. Pero en ese instante, mi teléfono sonó. Un mensaje nuevo. Del mismo número desconocido. No confíes en ella. Miré lentamente a Claudia. Ella no sabía del mensaje. Pero cuando vio mi expresión, dio un paso atrás. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Qué viste? No respondí. Miré la pantalla. Otro mensaje entró. Ella no te ha dicho que Amelia estuvo aquí antes. Por ti. Mis manos comenzaron a temblar.
Levanté la mirada hacia Claudia. Claudia. ¿Amelia vino por mí antes? Claudia abrió los ojos de par en par. No, respondió rápidamente. No es así. Ella vino a revisar algo, nada más. ¿Cuándo? Hace semanas. ¿Por qué no me lo dijiste? Claudia respiró hondo y bajó la mirada. Porque no quería que entrara en pánico. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el viento colarse por la ventana abierta. Después susurré. ¿Qué revisó Amelia? Claudia se mordió el labio inferior. Miró al pasillo, luego a mí. Tu habitación, respondió con voz apenas audible. Estuvo en tu dormitorio. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué? Claudia me sostuvo la mirada. Y entonces lo dijo. Porque tú también estás en el cuaderno. El cuaderno. Lo abrí con manos temblorosas. Pasé las páginas una a una, hasta que lo vi. Una página con mi nombre completo, escrito con la letra de mi esposo. Y debajo, una frase que me rompió el alma. Si tocan la puerta por ella, no la dejes entrar. Sentí un mareo. Las paredes se movieron. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Claudia, susurré. ¿Qué significa esto? Ella negó con la cabeza. No lo sé todo, solo sé que él hizo un trato. Un trato muy viejo. Uno del que no quería que tú supieras. ¿Qué clase de trato? Claudia apretó los puños. Un trato que involucraba promesas, nombres, y una deuda que no desaparece solo porque uno decide olvidar. Me llevé una mano al pecho. Mi respiración se aceleró. ¿Y qué quiere Amelia ahora? Claudia me observó con una gravedad que no había visto en ella antes. Quiere cobrar la parte de la deuda que le corresponde. ¿Y yo qué tengo que ver? Tú, susurró. Tú fuiste la razón por la que él rompió el trato. Me quedé sin palabras. Yo era la razón. La razón por la que Amelia había regresado, por la que mi esposo había escrito esas notas, por la que Claudia lo había preparado como si fuera inevitable. El teléfono vibró de nuevo. Un tercer mensaje. Él no es quien tú crees. Y tú tampoco. La garganta se me cerró. Sentí que algo se movía detrás de mí. Un sonido suave, como pasos en el piso de madera. Me giré. Pero no había nadie. Claudia dio un paso hacia la puerta, con los ojos llenos de alerta. No estás sola, murmuró. Desde que Amelia se lo llevó, la casa cambió. ¿Lo sientes? Y sí, lo sentía. Cada rincón parecía respirarse diferente. Las sombras más largas. Los sonidos más nítidos. Me llevé una mano al cuello, porque sentí algo frío tocarme la piel. Como un dedo helado. Como si alguien estuviera detrás de mí. Pero cuando volví a mirar, no había nada. Claudia respiró hondo. Tenemos que buscarlo, dijo. Antes de que ella no terminó la frase. Porque en ese momento, la puerta principal se abrió sola. Un viento gélido recorrió toda la casa. Y una voz de mujer, suave, casi cantada. Susurró mi nombre, claramente, como si estuviera llamándome desde el umbral. Claudia me tomó del brazo. No vayas, ordenó. No cruces esa puerta. Si la cruzas. Pero ya era tarde. Mis pies comenzaron a moverse solos. Como si una fuerza, un imán, una presencia que llevaba semanas rondando, me estuviera guiando hacia la salida. La voz volvió a sonar. Más cerca. Más dulce. Más peligrosa. Ven. Te estaba esperando. Me detuve a centímetros de la puerta abierta. Allí, en la oscuridad del exterior, había una silueta. La misma altura que la sombra de aquella madrugada. El mismo contorno delgado. La misma quietud antinatural. Claudia gritó mi nombre, intentando detenerme. Y yo di un paso adelante. Un solo paso. Un paso que lo cambió todo. Porque la silueta sonrió. Una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Suscríbete, respira conmigo, porque lo que voy a contarte ahora es el final que nunca imaginé escribir. Este es el cierre de una historia que empezó con un susurro detrás de una puerta,
y terminó revelando algo que cambió mi vida para siempre. Gracias por acompañarme hasta aquí, y si aún no lo haces, te invito a apoyar el canal Historias de Lorena para más relatos como este. Cuando desperté aquella mañana, después de pasar la noche entera en vela revisando papeles, escuchando las grabaciones y reconstruyendo cada palabra de la enfermera, sentí por primera vez algo parecido a claridad. O por lo menos, un tipo de claridad retorcida, amarga, que te deja un sabor metálico en la boca. Mi casa estaba en silencio. Un silencio espeso, pesado, casi físico. Mi esposo seguía en la habitación contigua, respirando con dificultad, lejos de imaginar lo que se había destapado a su alrededor. Y Ana, la enfermera, ya no estaba allí. Su última mirada, congelada en esa mezcla de rabia y súplica, todavía me seguía como una sombra pegada al pecho. Pero había algo más. Algo peor. Sobre la mesa del comedor, dejé extendidos los papeles que encontré en su bolso. Los informes. Los historiales manipulados. Las recetas que ella alteró. Y sobre todo, ese documento que no pude dejar de leer una y otra vez, aunque cada palabra me rasgaba la garganta por dentro. Plan de cuidado paliativo intensivo. Aprobado para casos terminales. Firma del familiar responsable. Mi firma. Mi letra. Pero yo, jamás había firmado eso. Lo volví a leer, una vez más. Y otra. Y otra. Hasta que las letras comenzaron a vibrar en mi visión empañada. Ana se había estado preparando. No era un romance. No era una obsesión pasajera. Era un plan. Uno planeado con tiempo, con precisión, con una frialdad que me revolvió el estómago. Ella necesitaba ese documento. Necesitaba mi firma. Necesitaba justificar lo que pensaba hacer. Dejar morir a mi esposo. Lo entendí con un impacto tan violento que tuve que sujetarme de la mesa para no caer. A media mañana, mientras intentaba no derrumbarme, escuché algo que me heló cada nervio del cuerpo. «Hola, hola». La voz venía del pasillo. Caminé despacio, sintiendo cada paso como si pisara cristales rotos. Cuando llegué a la habitación, vi a mi esposo despierto, y con un teléfono en la mano. «Llamé a Ana», dijo él, con un suspiro débil. No contestó. «¿Sabes dónde está?» Mi corazón se apretó tan fuerte que tuve que detener la respiración. Él no sabía nada. No entendía nada. No veía lo que ocurría frente a sus ojos. «No», logré decir. «No está aquí». «¿Volverá?», preguntó con un hilo de voz. «La necesito». La palabra necesito me perforó como un cuchillo. Era la misma palabra que él usaba conmigo años atrás, cuando aún confiábamos el uno en el otro, cuando aún éramos algo más que dos desconocidos compartiendo un techo. Pero ya no importaba. Nada iba a cambiar lo que se había descubierto. Y nada iba a cambiar lo que tenía que hacer. Ese mismo día, por la tarde, llegaron los agentes. Habían recibido mi denuncia. Las pruebas. El documento falsificado. Los medicamentos que ella administró sin prescripción. Mi casa se llenó de pasos duros, de murmullos cortados, de preguntas frías. Les entregué el bolso que ella dejó. Les mostré la grabación. Les conté todo, aun cuando mi voz temblaba y mis manos parecían hechas de hielo. Mientras revisaba la habitación donde Ana pasaba gran parte del tiempo, uno de los agentes me llamó. «Señora, debe ver esto». Entré. Y ahí estaba. Una carpeta negra, escondida en el doble fondo de su maletín. La abrieron frente a mí. Dentro había fotografías. Fotografías de mi esposo. Tomadas desde ángulos raros. En la cama. En la ducha del hospital, antes de volver a casa. Dormido. Débil. Indefenso. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que entre esas imágenes, también había fotos mías. Yo dormida. Yo cocinando. Yo llorando en el pasillo. Una serie entera. Fechadas. Ordenadas. Clasificadas. Ella nos vigilaba a ambos, susurré. El agente asintió. Y no solo vigilaba, añadió. Observe esto. Sacó un último papel. Era una especie de nota. Una carta escrita a mano. Reconocí su letra al instante. Cuando él muera, ella quedará sola. Vulnerable.
fácil de entender, fácil de guiar. Ella también lo necesita, aunque no lo sepa aún. Retrocedí como si me hubieran golpeado. Sentí náuseas, vértigo, un miedo tan profundo que me arrancó un quejido sin sonido. Ana no solo planeaba quedarse con mi esposo, también iba por mí, por mi mente, por mi vida entera. Días después, la policía la encontró. Intentó huir, pero no llegó lejos. Se resistió. Gritó que yo era la culpable, que yo había arruinado todo, que él la amaba, aunque yo jamás lo entendería. Gritó mi nombre una y otra vez, como si fuera un mantra o una amenaza. Cuando por fin la esposaron, según me contaron, repetía una frase mientras reía entre sollozos. Podríamos haber sido una familia, las dos, cuidándolo juntas. Esa noche no pude dormir, porque entendí que nunca se trató de amor. Nunca se trató de él. Nunca se trató de un romance prohibido, ni de un duelo emocional, ni de una búsqueda desesperada de cariño. Ana estaba rota, fragmentada, y había decidido que mi casa, mi vida, mi esposo, eran suyos. Su juicio tardó meses. Yo asistí a cada audiencia. La miraba sentarse, desaliñada, pero con la misma sonrisa torcida que vi aquel último día en mi sala. Esa sonrisa que amenazaba más de lo que admitía, que escondía algo que aún no entiendo, algo más profundo que la simple locura. Los médicos declararon que sufría un trastorno severo. Los fiscales presentaron los documentos falsificados, las fotos, las recetas alteradas. El juez la declaró culpable y la internó en un centro psiquiátrico de alta seguridad. Cuando dieron el veredicto, ella buscó mis ojos. Y me dijo sin mover los labios, solo con el gesto, solo con la expresión: esto no termina aquí. Sentí un escalofrío que aún hoy, al recordarlo, me recorre la columna. Mi esposo mejoró lentamente. Se estabilizó. Pero jamás volvió a ser el mismo. Ni yo tampoco. A veces, al despertar en la madrugada, creo ver una silueta en la puerta. A veces me parece escuchar su voz en el pasillo. A veces siento su mirada clavada detrás de mí cuando cocino o cuando cierro las ventanas por la noche. Sé que no puede salir. Sé que está encerrada. Sé que ya no representa una amenaza. Y aún así, algo en mí sigue esperando el sonido de su voz, susurrando como aquella primera vez detrás de la puerta. Amor. No sé si algún día podré olvidar todo esto. No sé si mi vida volverá a sentirse segura. No sé si mi casa volverá a ser mía por completo. Pero esta historia, esta pesadilla, al fin tiene un final. Un final cerrado. Oscuro. Doloroso. Pero real. Gracias por escucharme. Por acompañarme hasta aquí. Y por estar conmigo incluso cuando la sombra de Ana todavía parece moverse entre las paredes. No olvides suscribirte, comentar y quedarte cerca. Porque, aunque esta historia llegó a su fin, hay muchas más que todavía no han salido a la luz.